Buen día. Buen día a todos. Hola, buenos días, profesora. Buen día. Vayan escribiendo nombre, apellido y nombre, por favor. Muy bien. A medida que ingresan, van en el chat, van poniendo su apellido y nombre, por favor. En los mensajes, digo. En el chat. ¿Qué será el modo ¿Qué quiere decir modo complemento? ¿Alguien sabe? En esta llamada hay participantes que utilizan el modo complemento. ¿Qué quiere decir? Acá está. ¿Alguien me explica qué quiere decir modo complemento? No, yo no sé, profe. No sé. No, yo tampoco. ¿Qué será modo complemento? Bueno, somos 12. Vamos a esperar un poquito más, unos minutitos más. Karina, Roxana, Aunau, no sé si se pronuncia así. Buen día, Karina. Habías usado el modo complemento. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasaba ahí? No sé qué quiere decir modo complemento. ¿Me escuchás, Karina? Aunau. Buen día, recién entro. Habías puesto modo complemento. ¿Qué es? ¿Una tecla que no sabés lo que era? No sé qué es, si los podés explicar. Porque este sistema de Google, de Meet, es lo que bueno tiene que no se corta, pero no es muy amigable. ¿Me escuchás? ¿Estás? Ni idea. Ok, ni idea. Bueno, ni idea. Ok, hoy es 26 de abril. Es. Vamos a empezar. Mi cupo es vieja. Bueno, muy bien. No tengo micrófono ni cámara. ¿Y cómo voy a escucharte entonces? Bueno, Karina tiene muy buena nota, pero igualmente yo quiero escucharlos a todos, no voy a escucharte hablar de lo que me trajiste, lo que nos trajiste para compartir en la búsqueda periodística. Pregunta, vamos a ir charlando.
¿Cómo les resultó la búsqueda del artículo periodístico? ¿Difícil? ¿Inhallable? ¿No se encuentran? Profe, a mí, perdón, estoy viajando, por eso se debe escuchar ruido, pero me pareció muy interesante y todas me parecían buenas para compartir. ¿Encontraste un montón? Sí, había un montón. Porque es notable, últimamente, bueno, yo leo los diarios todos los días, leo, así, miro títulos de diarios, de distintos diarios, en las tablets, en la computadora, y es notable que todos los días hay algún artículo sobre neurociencia, sobre alguna de las disciplinas, ya sean desde comunicaciones de divulgación de alguna enfermedad, de algún descubrimiento. Ustedes sabrán que hay muchísima divulgación, pero no tanto desde papers, tengo que decir. ¿Qué quiere decir? Una cosa es la divulgación periodística, donde se da a comunicar a la opinión pública sobre descubrimientos de cosas, y otra cosa son las publicaciones a nivel que le dan fortaleza científica a ese descubrimiento, ¿no? Que tiene que ver con otros tipos de rigor a la hora de la publicación y de reconocer que lo que se publica es algo que tenga sentido y que tenga validez. Esos son los papers, esos son las publicaciones. Y depende en qué revista se publique, mayor impacto tiene, mayor importancia tiene. Eso desde el punto de vista científico. Pero desde el punto de vista de la divulgación, yo estoy sorprendida, y lo hablaba con las otras docentes de la materia, que todo el tiempo hay divulgación sobre temas. Entonces, donde aparecen cuestiones que tienen que ver con información sobre el funcionamiento del cerebro, pero también, y eso es lo más importante, ¿qué cosas, por ejemplo, no sé, las dietas para mejorar la memoria, los ejercicios para mejorar el lenguaje, lo que sirve para tal cosa, en el envejecimiento, cómo envejecer, qué alimentos hacen que mi atención esté mejor? ¿Se entiende? Hay como una divulgación enorme de material periodístico sobre a la población, porque esa información nos llega a toda la población que lee los diarios o que llega con eso, y que cubre toda la franja etaria, digamos, de jóvenes a adultos, ¿no? Mayores. Y algunos de los artículos tienen la posibilidad de detectar eso que yo les pedía, ¿no? El título, la fuente, cuál es el objetivo. Entonces, me pareció que, otra vez, que nuestra materia les permita a ustedes ahora, vamos por la mitad de la materia, acceder a literatura de divulgación, no científica, de divulgación, y que ustedes puedan ir comprendiendo la terminología y lo que está publicándose, con mi interno deseo de que a partir de esta cursada se interesen más y más en temas de divulgación científica y de trabajos que se publiquen y que puedan analizar qué cosa es también, ¿no? Qué cosa es interesante y qué cosa es una gansada. Bueno, eso tiene que ver con el criterio de cada uno. Bueno, esa es la idea. Ok. Disculpe, profe, yo me di cuenta, como usted decía, que de un artículo te lleva a otro artículo. Mira. Es como si empezás a leer y dices, ay, ¿qué es esto? Entonces buscas la información esa por otro lado. Pero están hablando de esto. Entonces como si te están llevando a investigar, como a buscar. Muy bien, Diana, es verdad. Uno va buscando. Está bien, sí. Porque son para mí era difícil darse cuenta bien cuál era, o base científica, digamos, o no, porque es como dice usted, hay
Se te corta, Elizabeth. Se corta, Elizabeth. Vamos a esperar 8:15 para empezar con la corrección de los parciales y después rápidamente vamos a empezar a leer los artículos, a trabajar sobre los artículos. Profe, Escucho. ¿Quién habla? yo, Fabián Gatti. Gatti. En mi caso no sabía si quería artículo periodístico o un paper. Yo por las dudas busqué y me informé de ambos. Uno es un paper y otro es un artículo periodístico. Muy bien. Contestémoslos a Fabián. ¿Era artículo periodístico o paper? ¿Qué dice? Era artículo periodístico, pero yo también quería poner un paper para Buenísimo, tener un Gatti. plus. Muy bien, pero el mail está claro. Se trataba de un artículo periodístico. Estamos hablando de difusión periodística, que ustedes sabrán que dentro de las redacciones de los diarios, dentro de las redacciones de los medios de comunicación, hay gente que trabaja, como hay gente para policiales, gente que trabaja en política, en economía, hay gente que trabaja para difusión periodística. Una de las más famosas personas de la prensa nacional se llama Nora Barr. Nora, B larga, doble A, con IR. Nora Barr es una periodista científica que trabajó muchos años en el Diario de la Nación. Entonces, ella de alguna manera es la persona que inicia, es una redactora especializada en divulgación periodística de temas científicos. Nuestro grupo, el grupo de epilepsia, siempre recibió la visita de Nora Barr en los hospitales Ramos Mejía y también cuando nos fuimos al cruce, ella visitó la unidad, visitaba el laboratorio donde trabajábamos y tenía largas charlas con todos y cada uno de nosotros. Y entonces ella, o sea, no es que ella sabía de todo, ella es muy buena periodista, sabe preguntar y comunicar sobre las distintas líneas de trabajo de los distintos centros de estudio y centros de investigación. Pero no hace papers, hace divulgación periodística. Entonces, los distintos medios periodísticos tienen gente especializada en eso, más o menos, ¿no? Qué sé yo, pagar un periodista para hacer solamente eso, así como hay también periodistas que hacen espectáculos, ¿sí? Entonces, la idea es que con este ejercicio uno se acerque a leer en la prensa, o digo prensa, me suena como que soy Matusalén. Bueno, más o menos soy Matusalén para ustedes, porque yo leía diarios de papel. Ahora los diarios de papel no existen más, pero tenemos afortunadamente en los teléfonos, en las tablets, en las computadoras, páginas de diarios argentinos, por ejemplo. Entonces uno tiene allí todas las plataformas, todos los diarios, los distintos diarios que se publican, las versiones digitales, y uno puede, en vez de hacer así con el dedito en Instagram, puede empezar a hacer así con el dedito en los diarios. Los invito, por supuesto. Leer es un ejercicio cognitivo extraordinario. Pero el objetivo también aquí era ver cuánto de lo que ustedes han cursado ya de esta materia les permitió, les allanó o los dificultó, porque de pronto pueden haber elegido un artículo que hablaba en chino y que, bueno, será cuestión de avanzar un poquito más en la materia o lo excede. Veremos. Bueno, 8:15. Vamos a comenzar con el primer punto de la clase de hoy, o yo dije 8:20. ¿Espero 8:20 o empezamos ya? Tengo 19 alumnos. 23 estuvieron en la cursada, 23 dieron el parcial. Pregunta, ¿hay algún alumno? Yo pregunto y me contesto, y estoy un poquito disparada. ¿Hay algún alumno en la mañana de hoy que no estuvo en la
en el parcial. Tengo 13 alumnos que no me contestaron, entonces dejaron la materia. Bueno. ¿Alguien sabe, conoce a Cáceres Vilma, Dancey Nerea, Diepol, Maricel, Escalada Rocío, Gallardo Laura, Godoy Brenda, Magallanes Jorge, Minio Dayana, Navarro Aldana, Ordóñez Julián, Pinto Facundo, Ramírez Gabriela Roxana? Esos son alumnos ausentes y me parece que ya ausentes y fuera de la cursada, de la materia. Algunos escucharon, bueno, ustedes tienen ahora, les compartí en amarillo el listado de los ausentes. ¿Conocen alguno de esos alumnos? Jorge Magallanes lo dieron de baja porque no podía cursar la electiva este año. Jorge Magallanes, ok, muchas gracias. Filtrado, espera, Jorge Magallanes. Ok, de baja. Gracias. ¿Alguien más? ¿Le sonó? ¿Nadie más? Ok. Vamos a los parciales, entonces. Preguntas. Yo tengo acá, bueno, no, vamos a los parciales, en general. Hay algo que es imposible de tolerar, que es la pregunta respecto de la lateralización del lenguaje en los cerebros. ¿Cuál es el hemisferio cerebral? Eso es inadmisible. ¿Cuál es el hemisferio cerebral dominante? ¿Cuál es el hemisferio cerebral responsable del procesamiento del lenguaje? ¿El izquierdo? No, Izquierdo, sí. A ver, les pido por favor. el izquierdo. A Guido Casca. El izquierdo, como diciendo, voy a decir cualquier cosa. ¿El izquierdo, profe? El izquierdo, tal vez. No, pero están todos, me imagino, con los papeles puestos arriba de las computadoras o los teléfonos, tienen los PowerPoint, tienen los espero, no sé, tienen los apuntes. No, el izquierdo, por favor, la entonación. El hemisferio cerebral dominante para el lenguaje es el hemisferio cerebral izquierdo. Sí. Pero no tiene que haber duda de eso. Es el lóbulo temporal izquierdo. Hemisferio cerebral izquierdo, lóbulo temporal. No, hemisferio cerebral izquierdo, tengo el lóbulo frontal izquierdo, el lóbulo parietal izquierdo, el lóbulo temporal izquierdo y el lóbulo occipital izquierdo. ¿Alguien puede pensar que el hemisferio cerebral, que el lenguaje está en la zona occipital del hemisferio cerebral izquierdo? Lo hemos visto. Tal vez alguien puede pensar que el lenguaje está en el hemisferio, en el lóbulo frontal izquierdo. Digo frontal, digo occipital, ¿no? Frontal, occipital. Lo que no tiene que quedar ninguna duda, pero de ninguna duda, es que es el hemisferio izquierdo. Sí. No acepto. Además, escuchen esto. El daño del hemisferio
el daño del hemisferio derecho dificulta la comprensión de muchas características menos obvias del lenguaje. Bueno, esto no, esto es el derecho. Bueno, los estudios confirman que las tareas de habla y comprensión activan el hemisferio izquierdo del cerebro. ¿Es correcto esto? Profe, yo tengo dudas. ¿Suena lindo esto? ¿Está bien? Cuando digo habla y comprensión, activan el hemisferio cerebral izquierdo. Bueno, hay gente que lo hizo, como además el punto es que las dos preguntas estaban juntitas, una arriba y otra abajo, depende del lugar. Realmente casi me muero cuando vi esto yo en algunos, que lo hicieron al revés. ¿Será por eso, digo? Pusieron derecho para el habla y lenguaje, izquierdo para aspectos más sutiles. O sea, precisamente una de las condiciones, y aparece la siguiente palabra, la segunda pregunta, las lesiones del hemisferio cerebral derecho se descubrieron que también tiene impacto en el lenguaje, pero ¿qué parte del lenguaje? ¿Qué aspecto del lenguaje? ¿La prosodia? No. La pragmática. La pragmática. ¿Y qué es la pragmática? ¿Qué estudia la pragmática? Sería el significado de las palabras en su contexto. Correcto. Estudia el lenguaje, la comunicación, el intercambio verbal, esto que yo digo, ¿no? El intercambio verbal en su contexto. Cuando yo pregunto, ¿cuál es el hemisferio cerebral dominante, responsable del lenguaje? Y entonces Diana me dice, ¿el izquierdo? Ella me está dando información a mí. Entonces yo me broto y digo, esto no es Guido Casca, donde le preguntamos cuántas patas tiene una mesa. 4, que uno escucha a veces, cosa que a ver, en este caso, ¿la pragmática qué es? Ella me está dando información en el contexto, porque si estoy hablando, estoy haciendo preguntas. Guido Casca parece si sube de escalón, o si se gana la plata, o no se gana. Hay una tensión ahí, contextual. La gente que está contestando las preguntas, ¿el contexto cuál es? A ver si zafo, si la pego o no la pego. La pego quiere decir si la acierto o no la acierto. Entonces, ese es el contexto, un contexto de jugarse cada respuesta. Ese es el contexto. Entonces, el sujeto que responde con una pregunta, tal cosa, me da a mí la idea, me da información. La información es que no está seguro, tiró por tirar, a ver si la... Ese es el contexto. Entonces, esa información... Esa respuesta con un signo de pregunta, con una entonación de pregunta, me da información pragmática de que no está segura. A mí, por ejemplo, profe, esa pregunta me costó. Porque el menos obvio, no sé, a mí, no sé si mis compañeros, me costó ese menos obvio. Y estuve haciendo, digo, no, como menos obvio. Menos obvio, que no es obvio. Aspectos claro, no son obvios. Bueno, está bien, está bueno que me digas eso porque hay que corregir menos obvio. A mí, no sé si quizás fui la única pero yo puse derecho e izquierdo, pero para resolver eso, esas dos palabras tardé como para analizarlas y la pregunta. Pero, ¿se entiende qué es la pragmática? ¿Se entiende este ejemplo de lo que es la pragmática? Es decir, que el lenguaje no solamente es el intercambio de las palabras, lo que digo, cómo lo digo, cómo construyo una frase. Por ejemplo, el lenguaje de decir que algo es menos obvio es que decir que no es claro, no es medio.
el lenguaje. El lenguaje es comunicación, pero la comunicación final, total, es en el contexto. Y eso lo estudia la pragmática. Entonces, el remedio con eso. la pragmática refiere a las habilidades lingüísticas y extralingüísticas, ¿qué son? La pregunta, bueno, 11 en el tema 1. La pragmática refiere a las habilidades lingüísticas. ¿Cuáles son las habilidades lingüísticas? Habilidades lingüísticas. ¿Cuáles son? Vamos a analizar la pregunta, palabra por palabra. El hablar. Las habilidades lingüísticas. Hablar y comprender. Esas son las habilidades. Y si quieren, acá tienen... A ver. ¿Ven acá? ¿Están viendo? No, ahí viene. Ahora Sí, profe. Ahí viene. Las habilidades lingüísticas o dimensiones del lenguaje son la utilización de las palabras, la sintaxis, la morfología, la fonología, la fonética, la semántica. Son dimensiones de contenido y de forma, ¿no? De cómo lingüísticas. En realidad, esto comprende todos estos aspectos. Habilidades lingüísticas y extralingüísticas. La extralingüística es la entonación, porque la lingüística es el uso de las palabras, la formación de la palabra, la creación de las palabras, las palabras en una frase, ¿no? Eso es lo lingüístico y la comprensión. Y lo extralingüístico son los gestos, la entonación, ¿no? Lo que no es palabra, eso es extralingüístico, que permiten a un individuo procesar, yo estoy usando, ¿no? Pero también comprender y expresar en un contexto situacional específico. Comprender y expresar la comunicación, las palabras, podrían haber dicho, algunos pusieron palabras, pero es la comunicación, porque el lenguaje es comunicación. Y eso depende del contexto. Y además, la siguiente palabra, inmediatamente abajo dice, la pragmática se interesa por el modo en que el tú influye en la interpretación del significado. Que la palabra, que es la pragmática se interesa en el modo en que el contexto influye en la interpretación del significado, está en la frase, en la pregunta de arriba. Porque la comunicación, la pragmática estudia cómo la comunicación está y se da en un contexto. O sea, las dos, para la respuesta de las dos, primero hay que estudiar y leer, ¿no? Porque está puesto también en el PowerPoint. Pero sosteniendo esto, las dos preguntas las palabras están puestas en esas dos preguntas. Bueno. Tendal. La pragmática refiere a las habilidades lingüísticas y extralingüísticas que permiten a un individuo procesar la comprensión en un contexto situacional específico. La comprensión estaba puesta a comprender y expresar. ¿Qué es comprender y expresar? ¿Qué es decir y entender? Eso es lenguaje, eso es comunicar. La pragmática se interesa por el modo en que el sujeto influye en la interpretación del significado. El sujeto influye. No, el sujeto no. ¿Qué influye en la interpretación?
El contexto. El contexto. Muchos no contestaron. Acá, muy bien, ¿no? La pragmática refiere a las habilidades lingüísticas que permite a un individuo comprender la información, bueno, eso está bien, la información, en un contexto, la información verbal sería, ¿no? Pero es información en un contexto. La pragmática se interesa por el modo en que el hablante, otra vez, la persona, el sujeto, el hablante influye en la interpretación del significado. No, nosotros no influimos en la interpretación del significado. Es el contexto, estamos hablando de pragmática, es el contexto en que interviene en la interpretación del significado. Aquí, bien, la pragmática refiere a lo que se permite que un individuo procese la palabra en un contexto. Esa podría ser, y la pragmática está en el contexto. Esto está muy bien, de ahí menos error. Y acá la pragmática, digo, la pragmática refiere a las habilidades lingüísticas que permiten a un individuo procesar la información, bien, en un contexto situacional específico, información, las palabras, y la pragmática se interesa por el modo en que el daño influye en la interpretación del significado. ¿Qué daño? ¿Un daño de qué? ¿De una curandera? ¿Qué es un daño? Un daño, una lesión. La pragmática se interesa por el modo en que el daño, la lesión cerebral, ¿será esto?, influye en la interpretación del significado. Bueno, esto me da la pauta de que algunos no tenían la menor idea y otros arrimaban, ¿se entiende? Y los que no pusieron nada, bueno, no pusieron nada. Entonces, el hemisferio cerebral responsable de las habilidades lingüísticas, ¿cuál es? Hemisferio izquierdo. Hemisferio izquierdo. ¿Qué lóbulos? Puedo preguntar yo, ¿qué lóbulos? Temporal izquierdo. ¿Para qué el temporal izquierdo, Evelyn? Para la interpretación del lenguaje. Muy bien. Para la comprensión o interpretación, el hemisferio, el lóbulo temporal izquierdo. Muy bien. ¿Y qué otro lóbulo participa en el lenguaje? El frontal. El frontal. ¿Ok? El frontal. ¿Quién habló? Yo, igualmente eso se ve cuando se estudian las afasias. Se ve en la de Wernicke y en la de Broca, son los dos lóbulos. ¿Qué quiere decir que lo vemos cuando se estudian las afasias? Sí, porque en la afasia de Broca la lesión está en el lóbulo frontal izquierdo y en la de Wernicke la lesión está en el lóbulo temporal izquierdo. Digamos, cuando vos decís que eso se ve cuando estudiamos afasia, en realidad el estudio de los casos que presentó Broca y Wernicke en los 1800, por eso son unos genios, se sostiene porque mirando un cerebro nada más, independientemente, o sea, imagínense con la enorme cantidad de recursos tecnológicos actuales, las posiciones y las descripciones de Wernicke y de Broca sirven hasta nuestros días para decir que en los humanos, que son los únicos que tenemos lenguaje, que las personas tenemos repartido las funciones mentales en distintos hemisferios y lóbulos. No es que corresponde al campo de la afasiología. Claro, las personas con afasia que tienen trastornos vasculares o accidentes en estas zonas del cerebro tienen
un síntoma, que es una alteración del lenguaje. Entonces, cuando vamos a mirar las imágenes del cerebro, podemos tener una lesión en el lóbulo temporal o una lesión en el lóbulo frontal. Siempre en el hemisferio cerebral izquierdo. ¿Estamos? ¿Se entiende la...? Es decir, no es que, bueno, eso corresponde a los afásicos. No, los afásicos permitieron construir un concepto de lateralización y localización de las funciones, particularmente del lenguaje, en los cerebros. Eso es un constructo de la evidencia. Entonces, vuelvo, cuando ustedes ingresen y vean un paciente hemipléjico derecho, y ahí viene la otra pregunta, que también fue bastante controversial, algunas muy buenas y otras cualquier cosa, si yo voy a enfrentarme, a interactuar con un paciente, ustedes como licenciados en enfermería, que está hemipléjico derecho, lo primero que tiene que pensar un alumno que cursó esta materia es decir, mira, se dice a sí mismo, mira, tiene una hemiplegia brazo crural derecha. Es probable que tenga su hemisferio cerebral izquierdo comprometido. Y si tiene el brazo y la pierna, que está en el lóbulo frontal, está irrigada el homúnculo por la arteria cerebral media, es probable que haya tenido una secuela, además de la secuela motriz, una secuela del lenguaje. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para saber si este paciente que estoy viendo tiene un trastorno del lenguaje? Y ahí vamos. Darle una oración para que repita o escriba. Me gustó que repita, pero que escriba. Yo quiero saber qué escribe, si sabe escribir. Yo quiero saber si me van a entender, si puede hablar. ¿Qué tengo que ver yo? Otra vez, volviendo. Si yo tengo un paciente con una hemiplegia derecha, bueno, no voy a ser irónica porque en el contexto se puede encontrar, se puede interpretar y vamos a complicar. Yo tengo que saber si el paciente habla y si el paciente comprende. Punto. Si escribe, si el paciente habla y si el paciente comprende. En la última diapo de la clase del lenguaje teníamos qué tareas podíamos hacer para hablar, para saber cómo investigar y cuáles son síntomas y entender los síntomas. Si el paciente habla es, hola, ¿cómo le va? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué día es hoy? Bueno, ¿qué día? ¿Hace frío, hace calor? O no sé. Establecer un diálogo. A ver si el paciente... Si yo digo, hola, buen día, ¿cómo le va? Y el paciente me mira sin saber en el contexto, ¿no? Y me mira con cara rara. ¿Qué pasa ahí? Le falla la comprensión. Puede ser que no me comprenda, Gustavo, Fabián. Exacto. No me comprende. Si yo le digo, hola, buen día, ¿cómo le va? Puede ser que no me comprenda. Bien. Entonces, ¿cómo avanzo para saber si me comprende o no me comprende? Porque me mira raro. No me dice, bien. ¿Cómo avanzo? ¿Le podemos preguntar el nombre, profes? Bueno, dale. Le podemos preguntar el nombre. Y no me dice nada. ¿Cómo sigo? Preguntarle si sabe dónde se encuentra. No me dice nada. ¿Cómo sigo? Es interesante esto porque hubo una alumna que estaba, me sorprendió, que fue la última que me entregó el parcial y no lo marqué, pero no para individualizarla, porque me parece que es algo que les cuesta, probablemente porque la mayoría, no sé, no tienen contacto con pacientes, entonces no tienen la menor idea cómo tratar a un paciente, eso me da la impresión, como, ¿qué tengo que hacer? O sea, no hay una, otra vez, ¿no? La idea es
Les cuento que siendo las 8:40, yo vivo en un piso 10 y no se ve nada, chicos. No se ve nada. Está una neblina, es impresionante. No se ve nada, yo también estoy acá, recién veo por la ventana, no se ve absolutamente nada, está No se ve todo, no sé, con absolutamente nada. neblina o humo, no sé la verdad, ¿qué será? No, neblina, porque yo me levanté a las 7 y a las 7 se veía los edificios de acá enfrente, pero acá no se ve de acá enfrente porque yo tengo una vista abierta, pero nada, impresionante. Bueno, volviendo. Esa me da la impresión, que como que no hay están como temerosos, no me entiende, ¿qué puedo hacer? ¿No? Como, esa me da la sensación, ¿no? Yo le digo, buen día, el paciente no me mira y no me contesta. Le digo, ¿cómo vino hasta acá? ¿Cómo se llama? ¿Dónde nació? ¿De dónde es? ¿Dónde vive? El tipo, perdón, el paciente no me contesta. Y yo, entonces digo, si el paciente no me contesta, Fabián dijo, y no me entiende. Y sí, le preguntamos si nos comprende primero que nada. Claro, es probable que no me comprenda. Ahora, si yo le digo, ¿qué es esto? Entonces, yo entro al cuarto, me lo imagino, doy vueltas. ¿Ustedes me ven a mí? ¿La mayoría me ve? Pues yo no los miro. Ok. Sí. Yo agarro y le digo, ¿cómo se llama esto? Y el paciente lo va a mirar, se lo pongo enfrente. ¿Cómo se llama? Dígame el nombre, ¿cómo se llama esto? Y el paciente dice, vaso. Ah, bueno. El paciente no dice nada. ¿Cómo se llama esto? Intenta y no dice nada. Entonces digo, ¿cómo se llama esto? Saco de acá una... ¿Y esto cómo se llama esto? O lo toco, dígame, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿No? ¿Cómo se llama? No sé, ¿se entiende? Estoy haciendo tareas mínimas para saber si el paciente comprende y habla. Listo. Que escriba. Sí complete oraciones. Chicos, eso lo dejan para el neuropsicólogo, eso lo dejan para el terapista que va a venir después a empezar a evaluar para rehabilitar. Primera tarea, le digo un sustantivo para que nombre un verbo. Eso es muy complejo, digamos, está bueno, pero qué sé yo. Segunda tarea, le muestro una imagen para que nombre lo que visualiza en esa foto. Bueno, eso se llama denominación, tareas de denominación. Le puedo mostrar. Bueno, no sé si ustedes si como licenciados en enfermería tienen en su mochila o sé dónde las láminas para mostrarle a un paciente nombres de cosas. No una lámina. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto que tengo acá? ¿Ok? Denominación de objetos de todos los días. Otro, preguntarle cómo se llama, preguntarle por su familia, cómo está compuesta su familia, que repite un listado de palabras. Bueno, repetir. La tarea de repetición va a evaluar la capacidad y la integridad de la articulación de la palabra, si puede hablar, si puede articular palabras, si puede hablar. Que cuente cómo empezó el trastorno. Bueno, que hable. Darle una oración para que repita o escriba, pedirle que nos cuente cómo empezaron los síntomas. Le preguntaría cómo se llama. Ah, y acá, muy bien, Romero María Cristina, la otra, que levante la mano. Le pediría que levante la mano. Si comprende, ¿qué es lo que voy a averiguar? ¿Qué es lo que tengo que hacerle? Darle órdenes. Cierre los ojos, levante la mano, abra la boca. Si el paciente me mira y no hace nada, o intenta hablar, es que no comprende. Entonces, como licenciados en enfermería, la manera que ustedes tienen que, o sea, ¿qué es lo que tienen que ver
en el escenario de una primera entrevista con un paciente con una secuela de accidente vascular, 2 tareas para saber si tiene un componente del lenguaje. 2 tareas que evalúen las 2 habilidades del lenguaje, la comprensión y la expresión. Listo. No la escritura, no que me cuente un cuento. Sencillo. Solicitar que escriba una, no sé qué dice ahí, una oración para descartar agrafia o alexia. Consultar un dato específico para saber si tiene un tipo de habla fluida o no, o si comprende lo que se le dice. Bueno, caballero, Fabián, esto, para saber si tiene un dato, exacto, eso es lo que hay que saber. Si tiene una habla fluida o si comprende. ¿Con qué tareas, Fabián Gatti? Claro, yo creo que la consigna, como decía lenguaje, yo fui uno de los que se confundió lenguaje con también escritura, como que escritura engloba todo lo que sería lenguaje en conjunto del habla también. O sea, A mí me pasó lo mismo, profe. O sea, yo con lenguaje entendí que no solo se refería al habla, sino también a la escritura. A eso me refiero. ¿Y en qué momento hablamos de la escritura nosotros? Yo creo que lo llevamos por... Eso lo puse porque en el Power, ¿cómo era? La heminegligencia. Había un dato de la heminegligencia en el que decía que el paciente cuando tiene, bueno, valga la redundancia, una heminegligencia, escribe y, por ejemplo, buenos días, escribe solamente la parte izquierda, días, por ejemplo. No, sea, pero eso fue, pero otra vez, la heminegligencia es un trastorno de la atención, no es un trastorno del lenguaje. Miren cómo cruzan las cosas. Número 1, la heminegligencia es un trastorno de la atención selectiva al espacio contralateral, a la lesión. Y es una lesión del hemisferio parietal derecho. No estamos hablando de lenguaje, no estamos hablando de atención. ¿Se entiende esto? Sí. Evelyn y Fabián. Sí, la sí, profe. heminegligencia es un trastorno de la atención, de la función. Disculpe, acá la encontré en el Power. O sea, estaba en el Power del lenguaje. Yo me acordaba que sí estaba. Dice, le repito, síntomas de trastorno del lenguaje. En un cuadro está 2 cuadros, comprensión y producción. Yo le hablo en la producción que uno de los ítems de la producción de los trastornos del lenguaje es agrafia. Bueno, y agrafismo no cuenta. Bueno, sí, agrafia. Incapacidad para escribir. Sí, un poquito más. Es un cuadro general de los trastornos que puede haber. Pero... Y yo me acordaba que lo vi en el Power del lenguaje, por eso se lo decía. Ok, pero otra vez. Concepto fundamental. El lenguaje está en el hemisferio izquierdo. Para evaluar un paciente con una secuela de accidente vascular, tengo que evaluar la comprensión y tengo que evaluar la expresión. Porque estos dos aspectos del lenguaje, la comprensión y la expresión, me van a permitir saber si el paciente tiene una secuela fásica. Si no puede hablar, es probable que tenga entonces qué tipo de trastorno del lenguaje. De Broca. Una afasia de Broca. Si no comprende y tiene un habla, si yo le digo, hola, ¿qué tal? Dígame cómo se llama esto, y empieza a hablar y decirme cosas que no se entienden, ¿qué puede tener? Una afasia de Wernicke. ¡Listo! Entonces, cuando viene el médico neurólogo o viene la compañera de turno y le dice, fulano, el paciente este está afásico, tiene un trastorno afásico, no entiende lo que le decís, no puede hablar. Eso es un valor de ustedes como licenciados en enfermería. Poder identificar y decir, el paciente está afásico, hay que llevarlo con audiólogo, hay que explicarle. La llamada terminará dentro de 10 minutos. Ay, no te puedo creer. Sí, bueno, volvemos, les doy
Les mando otra invitación. También se corta esto ahora. ¿Qué lo tiró? ¿Ok? Hablar más tiempo. A ver, voy a ponerme a hablar más tiempo y me va a decir, ¿me ven? Se ha cambiado. Me van a... Claro. La llamada se ampliará. Bueno. Vamos a ver qué pasa, ¿ok? Bueno, a ver. ¿Alguna otra? Estas son, me parece, las dos. Y la otra pregunta, que también, si los problemas de atención pueden afectar otras funciones cognitivas. La mayoría me puso que sí. Los que son más cautos dijo no. No me meto en esto, no. Los problemas de atención. La llamada va a terminar dentro de 9 minutos, entonces me pide que vaya a otro plan. No, cerro acá. Claro, es para que usted me quieren pagar. Vamos a ir a otra, voy a mandar otra invitación a la misma al mismo mailing del 26 de abril. Entonces, ¿los problemas de atención pueden afectar otras funciones cognitivas? Uno me puso la comprensión. ¿Por qué? Otro me pone, siguiendo, ¿no? Me parece que hay una contaminación con el lenguaje. La comprensión, el habla, la expresión, la orientación, la concentración, un déficit de la audición, un déficit de la comprensión, con un trastorno de la atención, la comunicación, el lenguaje, la lectura. ¿Por qué? ¿Por qué tan complicado todo, chicos? Y acá, ¿los problemas de atención pueden afectar otra función cognitiva? Sí, la memoria. Muchas quejas de memoria, de fallas de memoria, no son por fallas de memoria, son fallas de focalizar la atención. Funciones motoras, me dice, funciones sensitivas. Funciones sensitivas, mover las manos, sentir, ¿qué tiene que ver con la atención? Sensoriales, funciones sensoriales. Eso está complicado. Básicamente, concentración, conducta. Bueno, la conducta. Una persona desatenta está hiperactiva, entonces tiene un impacto en su conducta. Pero la comprensión, una falla de la atención, tiene fallas de comprensión. De la comprensión del lenguaje, entiendo yo, ¿no? Yo no sé si ese es mi parcial, creo que no. Pero yo sí fui uno de los que puso motoras, me parece. No me acuerdo muy bien qué había puesto, pero había puesto motoras relacionándolo con la heminegligencia. Porque si recuerda, el paciente le costaba, digamos, se le pedía que levante los dos brazos y levantaba solo la zona dañada, la zona lesionada. Pero la heminegligencia, Fabián, precisamente se define como un trastorno de la atención en ausencia de déficit motor. O sea, si el paciente no levanta la mano, no es por un problema motor, es porque hay una... Claro, pero al hacer una afección de la atención, yo lo relacioné con eso, con las características cognitivas del motoras. Creo que puse memoria también, no me acuerdo bien. O sea, de la memoria. Pero se entiende esto. Las personas seminegligentes, que es la patología grave de la atención por una lesión cerebral, no levantan el brazo no por un problema motor, no es que no pueden mover el brazo. Precisamente es en ausencia de problema motor. Y vos decís que la atención es trae a consecuencia un problema motor. No. Porque además, la movilidad motriz no es una función cognitiva, es una habilidad motriz. Cuidado con eso, ¿eh? O sea, el paciente tiene un déficit motor porque está hemipléjico. Y sí, está hemipléjico. No es cognitivo, es un problema motor. La motoneurona no manda señal al cuerpo contralateral de la lesión. Eso es un déficit motor, no es cognitivo. Y la heminegligencia es algo de la atención puro en ausencia de que el paciente, vos lo tocás y
Lo pellizcás y siente. Mueve el brazo y lo hace, pero cuando le pidemos que haga algo del hemicarpo, no lo hace, pero mueve el brazo. Esa es la paradoja o lo loco. Mueve el brazo, ve. Si gira la cabeza, ve hasta el final, ve, pero lee la mitad del renglón. Pero es que no ve, sí, en ausencia de déficit visual y de déficit motor, eso es la heminegligencia. No tiene déficit motor, no tiene déficit visual. ¿Ok? Sí, sí. Bueno. A ver, empezamos con vos, Fabián. Contame qué elegiste como artículo periodístico. Bueno, yo en mi caso, como sabes, tengo dos ejemplos. Uno es el efecto Tortini en la ¿El prosopagnosia. efecto, perdón? Tortini en la prosopagnosia. Es un ejemplo muy de acá es. Y el otro es un chino de 19 años, que es el caso más joven de Alzheimer. Opa. Le leo el artículo periodístico, que sería el del chino. En sí, lo que pasó fue que... ¿Cuál es el título? ¿Te acordás que tiene título, tiene que tener título, objetivo y la conclusión? ¿Y de dónde sale? A ver, título, que es un joven de 19 años con enfermedad de Alzheimer. ¡Pop! Ajá, ya le leo el título. Un chino de 19 años es la persona más joven con Alzheimer y la causa es un misterio. El objetivo... No, para, Fabián, no quiero que me leas el artículo, no quiero que nos leas. Yo quiero que me digas el objetivo. El título es enfermedad de Alzheimer en persona joven, 19 años, punto. Objetivo. Bueno, el objetivo es, miembros de la Universidad de Pekín en China buscan descifrar el origen del Alzheimer de un paciente de tan solo 19 años. Así, corto lo puse. Después le desarrollé más y coloqué la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que, descartados los orígenes debido a la genética del paciente, se estima que el mismo es un caso extremadamente raro de demencia a temprana edad y se estima que no sería el último caso, ya que los casos de demencia precoz van en aumento. Más que precoz, eso es otra cosa, porque 19 años. ¿Y de dónde salió ese artículo? La fuente es, el autor de este artículo, Osman Shabir, es un investigador postdoctoral de la Universidad de Sheffield en Inglaterra. Mismo, bueno, de ahí continué con lo que estudia específicamente en esa universidad. No es cualquier universidad. A ver. Investigué. El mismo estudia la función neurovascular en enfermedades neurodegenerativas, como en este caso el Alzheimer, y utiliza modelos preclínicos para estudiar la neurofisiología, neuropsicología y neurología de los mismos. Esto lo hace con el fin de entender mejor a los mecanismos de estas enfermedades. Ok. Lo que él hace, digamos, sería, en este caso el objeto de estudio era un chino de 19 años. Bueno, entonces estudia los mecanismos y los ensayos clínicos que tuvo ese chico allá en China y mediante eso él buscó investigar por qué una persona tan joven tuvo esta demencia. El objetivo en sí, la conclusión, si ve, no se logró el objetivo de descubrir cuál fue la causa en sí del chico este, por qué tiene Alzheimer a tan temprana edad. Normalmente yo acá coloqué en el desarrollo, esto es el desarrollo, que en el Alzheimer hay dos proteínas. Sí, no vamos a hablar de las proteínas. Bueno, no vamos a hablar de las proteínas. Bueno, el chico este no tenía ni siquiera no tenía exceso de proteínas, no tenía ninguna de las causas del Alzheimer, pero sí tenía lo que sería el hipocampo severamente reducido, y eso le provocaba déficit en la memoria. Ok. Tenía problemas de memoria. Sí, le cuento, a los 17 años el chico empezó con falta de concentración en clases y tuvo que abandonar la escuela. Al año siguiente ya empezó a tener principios de demencia, digamos, ya perder completamente la memoria a corto plazo. Y esta pérdida de memoria se fue agravando hasta los 19 años, donde al hacerse un estudio, acá le repito, el hipocampo, que es el encargado de la memoria, estaba severamente reducido. Ok, se va a cortar y vamos a ir a otra sesión. Los espero a todos, esperen que los voy a mandar ya le mando a la otra sesión. Así ya avanzamos.